Buen día, en este video vamos a estudiar la función cuadrática, es decir, ax al cuadrado más bx más c. Antes de entrar a fondo a un ejercicio desde un punto de vista meramente analítico, vamos a estudiar en GeoGebra algunas características de la ecuación cuadrática, desde la más sencilla hasta un poco más compleja, para entender la relación que existe entre las gráficas y las ecuaciones, o las ecuaciones y las gráficas. Bueno, entonces ya sabemos de que las funciones cuadráticas son de la forma ax al cuadrado más bx más c. Entonces vamos a escoger la más sencilla, que es x cuadrada, es decir, donde únicamente hay valor para a y b y c son igual a 0. En este caso, aparentemente el valor de a no existe, pero pues sí existe. Lo que pasa es de que es 1. Miremos si le pongo el 1 ahí. ¿Cambia? No cambia. Cuando el valor de a es positivo, vamos a llamar a la ecuación cuadrática creciente, es decir, que abre hacia arriba. Si en el caso contrario fuera negativa, observemos qué pasa. Ahí, por ejemplo, dice menos 1. Vamos a ver qué pasa. Entonces ahora ella abre hacia abajo. Vamos a ver otras cosas particulares de esta ecuación. ¿Qué pasa si a esta ecuación cuadrática x al cuadrado le sumo 1? ¿Listo? Entonces en este caso tenemos una ecuación cuadrática que tiene valor de a y de c. Entonces aquí estamos viendo que ella, digamos, empieza su vértice desde 0,1. Es decir, empieza a nacer, por así decirlo, o a subir desde 0,1. ¿Qué pasará ahora si ya no es más 1, sino por ejemplo sea, digamos, menos 6? Entonces igualmente sigue siendo creciente porque el valor que acompaña a la x es positivo, pero ahora comienza su vértice desde 0, menos 6. Miremos ahora qué pasaría si fuera acá negativo. Bueno, entonces negativo nos va a quedar decreciente y desde el menos 6. Esta es como una característica principal, y de aquí la idea es comprender que cuando el valor de a es positivo es creciente y cuando el valor de a es negativo es decreciente. Listo. Y ya miramos de que cuando se le suma o se le resta un c, se modifica desde donde arranca su vértice. Ahora vamos a ver qué pasa si yo a esta ecuación, vamos a volverla normalita, otra vez la más básica. Vamos a ver qué pasa con esta amiga cuadrática. Yo, por ejemplo, la multiplico por un número, por ejemplo, digamos el 3. Se aplacó, por así decirlo, se volvió más angosta. Miremos si multiplicándole más, ¿qué ocurre? Se vuelve más angosta. Mire, 16. Tenemos ahí 16. Se volvió aún más angosta. Listo, entonces cuando multiplicamos por una cantidad a la variable x cuadrada se vuelve aún más angosta. Ahora vamos a sumarle 1 o a sumarle 3, entonces va a ser angosta, pero desde 3 unidades arriba en el eje Y. ¿Listo? Entonces a partir de esa comprensión uno puede ir determinando cómo va a ser la gráfica que determina o que representa a esta ecuación. Miremos ahora si en vez de multiplicar, con la normalita, en vez de multiplicar ahora le dividimos. Por ejemplo, que sea 2 tercios. Pero pues vamos acá a dividir. Muy bien, 2 tercios. Está como engordando, vamos a engordarla más, entonces vamos a dividirla por un número más grande, 9. Más gordita, digamos ahora dividido, que fuera por ejemplo 38, más gordita. Listo, entonces esa es como otra característica. Entonces acá en esta parte, para comprender que cuando multiplicamos a la ecuación cuadrática, o sea, la x cuadrada está así sencillita, entre yo la multiplique se vuelve más flaquita, y entre yo, digamos, la multiplique por una cantidad que la divida, que la vuelva más pequeña, entonces ella se vuelve más gordita. ¿Listo?
Aquí podemos cambiar, digamos, le puedo poner un menos, entonces será gordita pero hacia abajo. ¿Sí? Ahí lo podemos observar, está gordita hacia abajo. Si yo quiero que nazca desde más arriba, entonces le sumo, por ejemplo, digamos 3, entonces va a arrancar desde más 3. Aquí podemos observar el más 3. ¿Listo? Eso por un lado. ¿Listo? Entonces esas dos características como para interpretar más rápido la ecuación, cómo me tiene que dar la gráfica. Miremos ahora qué ocurre si yo escribo esta expresión de esta manera. Paréntesis, y ahora por ejemplo pongo x más 6, obviamente pues elevado al cuadrado. Entonces miren, wow, se mueve cuando yo le sumo, se mueve hacia la izquierda. ¿Cuántas veces? Las veces que yo le sume. Es raro, ¿cierto? Le sumo y se mueve hacia la izquierda, pero así es. Entonces yo puedo predecir que si yo le resto, pues ahora no va a ir hacia la izquierda, sino va a ir hacia la derecha. Observemos, miren, efectivamente se movió hacia la derecha. Ahora, por ejemplo, yo la quiero que ella nazca, que ella vaya, digamos, que nazca más abajo. Por ejemplo, menos 5. Entonces, nació más abajito. Ahora quiero que no sea creciente, sino que sea decreciente, o sea que abra hacia abajo. Entonces le voy a poner el menos aquí atrás del paréntesis. Observemos a ver qué pasa. ¿Listo? Entonces miren, ahora es decreciente por el menos, está hacia la derecha porque le está restando, y está desde menos 5 en y porque pues es el valor de la, digamos, de c. Bueno, entonces esto es como unas formas como para reconocer algunas características de la función cuadrática. Entonces, la primera, si el valor de a es positivo, es creciente. Si el valor de a es negativo, es decreciente. Si el valor que multiplica la x cuadrada es grande, entonces va a ser angosta. Y si multiplico por una fracción donde el denominador es más grande que el numerador, pues va a ser ahora gordita. ¿Listo? Y si por el contrario está en un paréntesis y yo lo quiero, digamos, mover hacia la derecha, le voy a restar. Y si lo quiero mover hacia la izquierda, entonces le voy a sumar. Es una forma de entender el comportamiento de la gráfica según sea la ecuación. Vamos a analizar la función f de x es igual a menos x al cuadrado menos 2x más 2. Ahora a partir desde un punto de vista analítico, es decir, como con fórmulas y eso. Entonces acá a simple vista, como el valor de la x cuadrada es negativo, ya podemos decir de que esta función va a ser decreciente, es decir, de que ella va a abrir hacia abajo. Ahora vamos a empezar a hallar los diferentes elementos que tiene una ecuación cuadrática. Vamos a empezar por el vértice. Listo, el vértice tiene como fórmula menos b sobre 2a, f de menos b sobre 2a. Bueno, para empezar a aplicar estas fórmulas y eso, hay que tener en cuenta los valores de a, b y c para cada uno de los ejercicios. En este caso el valor de a es menos 1 porque es el valor que acompaña a la x cuadrada. Aparentemente no hay, pero ahí está el menos 1. Tenemos por otro lado el valor de la x, que en este caso es menos 2, y por otro caso tenemos el valor del término independiente, que es para este caso el 2. Listo, entonces vamos a calcular a partir de estos valores de a, b y c el vértice. Entonces dice menos de fórmula paréntesis sobre 2 paréntesis. Vamos a hacerlo de esta manera para evitar los errores con el tema de los signos. Es un error muy común cuando no se tiene en cuenta los paréntesis. Entonces menos b en este caso vale menos 2, entonces dentro del paréntesis pongo el menos 2. Ahora dice 2a y a vale menos 1. Es decir que nuestro vértice va a quedar menos por menos más. Entonces me va a quedar 2 por menos 1 me da menos 2, y 2 dividido en menos 2
me da menos 1. Ya con esto encontramos la coordenada del vértice, pero en X. Ahora nos falta determinarla en Y. Entonces dice que Y es igual a f de menos b sobre 2a. Es decir que hay que evaluar esta función, la función que nos está dando el problema, que es f de x es igual a menos x al cuadrado menos 2x más 1, para un valor de x igual a menos 1. Entonces vamos a hacerlo. F paréntesis menos 1, ahora menos paréntesis menos 1 elevado al cuadrado, menos 2 paréntesis menos 1 más 2. ¿Qué fue lo que hice? Escribí normal la ecuación, sino en donde está x, pues pongo el valor que encontré para la coordenada de x del vértice, que en este caso es menos 1. Entonces me va a quedar f de menos 1 es igual. Menos 1 elevado al cuadrado me da 1, pero con este menos que está afuera me queda 1. Menos por menos daría más, entonces me va a quedar más 2. Más 2, entonces menos 1 más 2 me da 1 y 1 más 2 son 3. Listo, de esta manera calculamos el vértice, es decir, como el puntico desde donde nace nuestra función cuadrática. Entonces vamos a dejarlo por aquí apuntadito, que el vértice tiene coordenadas en x menos 1 y en y vale 3. Entonces ahora vamos a calcular el siguiente elemento, que es muy sencillo, que es el eje de simetría. El eje de simetría es una línea imaginaria que divide a la función cuadrática en dos partes exactamente iguales. Esta se conoce porque es paralela al eje y, o sea, que van así paralelitas. ¿Listo? Entonces esta es muy sencillita de calcular. Lo vamos a hacer simplemente con el valor de x del vértice. Para nuestro ejemplo, el eje de simetría es igual a x igual a menos 1. ¿Listo? Ya no hay necesidad de hacer mayores cálculos. Ahora vamos a calcular el intersecto. ¿Qué es el intersecto? El intersecto es el corte de la ecuación cuadrática con el eje y. Entonces, ¿cómo se calcula? Simplemente vamos a reemplazar en 0 en la función. Entonces, muy sencillito. Va a quedar f paréntesis 0 es igual a menos paréntesis 0 al cuadrado menos 2 paréntesis 0 más 2. Bueno, entonces, pues como es 0, todo esto se hace 0, esto se hace 0. Es decir que nuestra ecuación cuadrática corta para y igual a 2. Entonces aquí vamos a colocar y igual a 2. Ya tenemos tres elementos que son muy importantes, que es el vértice, que es el eje de simetría y que es el intersecto. Ahora vamos a calcular algo que se llama ceros de la función. Vamos a calcular los ceros de la función a partir de la ecuación cuadrática. Entonces nos va a quedar x es igual a menos, vamos a colocar paréntesis donde estén las letras para después reemplazar y evitar cualquier tipo de error. Entonces me va a quedar paréntesis elevado al cuadrado menos 4 paréntesis paréntesis y rayita y pongo 2 paréntesis. Bueno, entonces aquí me va a quedar x es igual, vamos a hacer el reemplazo de esos valores aquí mismo en la parte de arriba. Entonces acá menos b, en este caso me vale menos 2, b que en este caso sería 2 y menos 4a que es menos 1 y c que es 2 y 2a en el denominador, en este caso vamos a poner menos 1. Ya vamos a ir resolviendo, menos por menos daría más, me va a quedar 2. Ahora, más o menos la raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado, que sería 4. Ahora, menos por menos daría más y 4 por 2, 8. Es decir, 4 más 8. Y 2 por menos 1 me va a quedar menos 2. X es igual a 2 más o menos la raíz cuadrada de 12 sobre 2 por menos 1, que me va a quedar menos 2. Este más o menos me indica que tiene dos raíces, es decir, dos cortes con el eje x. Entonces vamos a colocar un x1 que va a ser igual a 2 usando el más, raíz de 12 sobre menos 2 y otro valor con x2, pero ya vamos usando el menos. ¿Por qué eso? La respuesta a eso está en que cuando yo saco la raíz cuadrada de un número, en realidad son dos valores. ¿Cómo así? Yo por ejemplo saco raíz cuadrada de 4, normalmente todos decimos 2. Y eso es cierto, pero también es menos 2. ¿Por qué? Porque 2 por 2 es 4 y también 2 por menos 2 me da 4. Menos por menos da más. X1 nos va a quedar 2 más la raíz cuadrada de 12, la cual es 3,46 sobre menos 2. Y por otro lado, pues x2 va a ser ¿qué?
2, pero ahora no con más, sino con menos la raíz cuadrada de 12, que también es la misma, 3,46 sobre menos 2. Ahora vamos a encontrar los resultados para x1 y para x2. En este caso, x1 me va a quedar 2 más 3,46 es igual a 5,46 dividido en menos 2, y por otro lado, 2 menos 3,46 igual a menos 1,46 dividido en menos 2. Bueno, entonces acá realizando ya el cociente nos va a quedar 5,46 dividido en menos 2 nos da igual menos 2,73, y por el otro lado menos dividido en menos daría más, 1,46 dividido en 2 me da igual 0,73. Vamos a mirar estos valores cómo se ven reflejados en la ecuación representando la hora en GeoGebra. Introduciendo nuestra ecuación f de x igual a menos x al cuadrado menos 2x más 2, obtenemos la siguiente gráfica. Como ya lo vimos, como es negativo, el valor que acompaña a la x cuadrada es decreciente. Entonces ahora vamos a comprobar esos valores que nos dio. Entonces nos dio para el vértice, nos dio menos 1,3. Entonces vamos a ver este punto de acá, qué coordenada tiene. Entonces podemos observar acá que tiene punto menos 1,3. Exactamente, mira, ahí nos está dando el vértice. Ahora vamos a ver el eje de simetría. Pues podemos acá nosotros dibujar una línea imaginaria y aquí la podemos observar. Entonces ahora vamos a calcular el punto de corte. El punto de corte nos dio en y igual a 2. Acá lo podemos observar. 0,2. El punto de corte, es decir, el intercepto. Y también finalmente vamos a terminar con nuestros ceros de la función, es decir, los valores donde se corta la ecuación con el eje X. Entonces aquí tenemos, miremos este punto, dice menos 2,73, que era lo que nos había dado con las operaciones, con los cálculos de las ecuaciones a partir de la ecuación cuadrática, y por acá nos tiene que dar x2 igual a 0,73. Bien, listo. Entonces de esta manera hicimos un análisis profundo a partir de la ecuación cuadrática. Apoya el canal compartiendo este contenido y con tu grandioso like. Muchas gracias y recuerda que el Cucho colabora.